Nos encontramos acá nuevamente en este ciclo de opiniones fundadas que comenzamos hace un mes, que lo estamos planteando dentro del IAE, del Instituto de Arte del Espectáculo, como un espacio para discutir, para repensar un poco la idea de cine clásico, un tema que nos ha interesado siempre en nuestras investigaciones, a una parte del grupo de investigaciones de cine del instituto que venimos trabajando con distintas variantes, distintos espacios, distintas temáticas relacionadas con el cine clásico y que decidimos que es un término, un concepto que necesitamos repensar a esta altura de los estudios de cine, la historia del cine, y que ya tuvimos un primer encuentro hace un mes donde a partir de los textos de David Borwell estuvimos un poco hablando de algunas de las líneas, algunos de los puntos de interés que nos parecen interesantes para repensar al momento de volver a esta idea de cine clásico y ver cuán pertinente, cuán útil, pero también cuán fructífera puede ser todavía para nuestros estudios. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es revisarla, repensarla, pero como segundo encuentro y como punto de arranque nos pareció muy interesante poder ir a tratar de ver cuándo se empezó a hablar de cine clásico, de dónde viene este término, de dónde viene esta idea. Em, para a partir de eso, una vez que podamos posicionarnos, situarnos en el momento en el que se empieza, cuáles son los debates que llevan a la aparición de esta idea, con eso ya tenemos una base un poco más fuerte y más sólida también de cómo poder repensarlo. Entonces, lo que vamos a estar haciendo hoy es justamente rastrear un poco el origen de esta idea de cine clásico que llega hasta nuestros días, tan cristalizada, tan sólida, a partir de rever lo que fue la crítica moderna de los años 50, 60, y de cómo a partir de distintos factores, tanto relacionados con el cine como con la sociedad y la política en general, empezó a surgir este concepto de cine clásico, especialmente dentro de lo que es la crítica europea. Porque la idea es eso, es cada término surge en un momento particular con una serie de circunstancias determinadas y con una serie de intereses particulares por parte de quienes llevan adelante este debate. Entonces, lo que vamos a estar haciendo hoy es revisar justamente esos debates que se dieron, quiénes fueron partícipes, qué intereses tenían dentro de estos debates. Y lo vamos a estar haciendo a partir de un excelente libro publicado en 2022 por la editorial Prometeo de David Ubiña, llamado Caligrafía y la imagen, de la política de los autores al cine de autor. Ahí Ubiña vuelve a los cahiers du cinéma, quizás los críticos más influyentes en la historia del cine, para repensar justamente en esta tensión o en este paso de ellos como críticos a ellos como directores, pero también a partir de eso revisar mucho de lo que fue su obra crítica y cómo su obra crítica influyó o determinó gran parte de lo que pasó después también con el cine, por un lado, dentro de lo que es la producción cinematográfica, el tipo de películas que se hicieron, pero también con la forma en que abordamos el cine, la forma en que pensamos el cine. Entonces, lo que vamos a hacer hoy con Clara, con Cecilia, es revisar un poco estos debates para ver además cómo esta idea de cine clásico, que para nosotros es tan unívoca, en ese momento tampoco era tan unívoca, cómo había mucha pelea y mucha discusión alrededor de qué es lo que implicaba esto. Así que, Clara, No, te yo paso. te escuchaba y pensaba que uno de los disparadores que para nosotros fue pensar, che, eh, no sé, los directores como Ford o como Cecil B. DeMille, etcétera, sabían que hacían cine clásico. Ellos decían de sí mismos que hacían cine clásico. Eh, digamos, mientras estaba sucediendo eso, mientras estaban sucediendo todas esas películas de Hollywood que hoy, como decís vos, Ale, unívocamente decimos, eso es cine clásico, eh, ellos pensaban que hacían eso en los años 40. Se hablaba de cine clásico. Yo creo que esto fue un gran disparador, por lo menos para mí, pero creo que para los tres. Y el libro de Oviña realmente es fantástico porque
bueno, a nosotros nos sirvió para revisar estas cosas, pero a los que estudian los 60 les va a servir para revisar los 60 y a los que estudian los 80 para los 80, digamos, como que hay ahí una, sintetizados muchos debates que son centrales. Entonces, para empezar un poquito, eh, obviamente cuando hablamos de cine clásico no estamos hablando de nadie piensa en los griegos, por ejemplo, en el Renacimiento. Es decir, cuando hablamos de pintura clásica, eh, claramente hay una imagen que es la vuelta a los clásicos, la vuelta, digamos, cómo en un determinado momento se vuelve o se retoma la idea del clásico griego, por ejemplo. Bueno, obviamente el cine, cuando hablamos de clásico en el cine, no estamos hablando de eso, a nadie le cabe duda. Eh, y entonces nos preguntamos de qué estamos hablando, ¿no? Si lo clásico, por lo general, es equilibrio, armonía, digamos, como que serían los elementos característicos. Y el cine clásico, así como lo conocemos nosotros, el melodrama, el cine de terror, es puro exceso. ¿Cómo fue que se nos ocurrió seguir pensando que ahí hay armonía, digamos? No sé, Ceci, si querés seguir y así nos vamos intercalando. No, estaba pensando en eso, bueno, del exceso y la armonía, que ahí entiendo un poco a lo que, bueno, previamente habíamos llamado de la idea del barroco, que quizás entonces puede venir por allí, por el exceso. Este, sí, o sea, bueno, resaltar también que el libro de David es magnífico y de alguna manera cuando leía, ¿no es cierto? Como me parecía muy interesante como los lugares que había iluminado de ese debate de los años 60, ¿no es cierto? Y una de las cosas que me disparaba era, bueno, nosotros a partir de la pregunta de cuándo comenzó a hablarse de cine clásico, cuándo aparece ese término en la crítica, de qué manera también ese término se divulga, ¿no es cierto? Y pasa a formar parte de un lenguaje común, pensaba un poco esta idea de cómo también aparecen múltiples temporalidades en la idea de cine clásico. Ahí David en ese debate resalta, ¿no? Subraya esta idea de Homer de cómo el clasicismo es la modernidad del cine, ¿no es cierto? Y que el cine clásico, el clasicismo en el cine es el futuro, está por delante y no por detrás. Entonces hay todo el tiempo en esas discusiones, para mí, una serie de temporalidades que se juxtaponen y que se enfrentan en relación al binomio de lo clásico y lo moderno. Y por otro lado, también en esas discusiones, ¿no es cierto? Como si entonces las vanguardias son las que atrasan, porque son las que subrayan la mano del cineasta, del artista, las que imitan al arte pictórico, a la literatura, y el clasicismo en el cine es aquel que es fiel a esa, al propio dispositivo, a la cámara, ¿no es cierto? Si eso es así, hay todo el tiempo en el binomio clásico-moderno una suerte de fusión y enfrentamiento que me parecía muy interesante. Entonces eso también, de alguna manera, desagrega, ¿no es cierto?, aquello que entendemos por ambos términos. Porque me parece que hay algo que es interesante, que es que cuando estamos hablando de cine clásico, indefectiblemente también estamos hablando de cine moderno. Y Claro. ahí hace otra aclaración, o sea, en un momento se señala otro pasaje interesante donde hace una distinción entre el cine moderno y el cine de la modernidad. Y creo que hay algo que podemos seguir pensando, que la verdad que no lo tengo ni claro ni cerrado, ¿no es cierto? Pero
en nuestra búsqueda de pensar, de armar pensamientos situados sobre los cines clásicos, creo que ahí podríamos pensar, ¿no es cierto? Como eh, cuáles son las discusiones de los 30, cuáles son las discusiones de los 60, en torno a la modernidad y a lo moderno en general, ¿no? Sí, yo ahí quería, aprovecho para, para plantear que eh, el término, digamos, la idea de qué es lo clásico o lo viejo, digamos, porque yo creo que en los años 40, en la posguerra, después de la guerra, empieza a hablarse de lo clásico más como algo viejo frente a algo nuevo que está empezando a aparecer, por lo menos como idea de un cine distinto, y que tiene que ver lo viejo, no con Hollywood, justamente. Pensemos que en Europa, en el año 46, o sea, una vez terminada la guerra, se firma el tratado que conocemos como Plan Marshall, digamos, donde Estados Unidos, eh, eh, digamos, hace un acuerdo por un lado hace inversiones en Europa y por otro lado Europa se compromete a consumir sus productos. Eso en el ámbito del cine significó la entrada del cine de Hollywood a Europa, y muchos de los jóvenes que van a protagonizar la nueva crítica, que yo creo que es ahí donde tenemos que buscar también, ¿no? Porque hay un debate en los 30 respecto de las vanguardias versus Hollywood, donde Hollywood aparece como el cine de entretenimiento. No leí en ningún lugar que aparezca como cine clásico, sino como el cine de entretenimiento versus un cine de la vanguardia que tiene otras aspiraciones. Pero sí, en la posguerra aparecen estos jóvenes que vienen a romper de alguna manera lo que es la crítica. Bueno, se los llama los jóvenes turcos justamente por eso. Y ellos están fascinados con el cine de Hollywood, fascinados. Ellos empiezan a ver ese cine, les fascina todo el mundo de la acción. Para ellos el cine viejo es el cine qualité de francés, el cine inglés también. eh, y allí comienza a darse una cantidad de debates que tienen que ver, como dice Cecilia, con dualidades y temporalidades, ¿no? Bueno, el cine viejo es el cine, digamos, europeo viejo, y el cine nuevo sería el cine de Hollywood. Ellos rápidamente plantean, por ejemplo, a Hitchcock como un autor, mucho antes de la teoría de autor, porque justamente uno de los debates es si el cine si el sentido del cine está en el montaje o está en la puesta en escena, está en el guión o está en el director. Entonces empieza a aparecer esta idea de que el director es el que diseña una puesta en escena con un estilo personal, y que ese estilo personal es a la vez lo que lo convierte en un autor, y que eso no depende de cada película, sino depende de un estilo general de ese director. Esto, por supuesto, tiene eh, genera unos debates tremendos, porque personas como Sadul, que miran más el contenido que la puesta en escena, piensan que Hollywood es la famosa fábrica de sueños idiotizantes. Entonces están totalmente en contra de esta nueva crítica que está pensando otras cosas. Quiero decir,
Cine clásico en finales de la década de los 40, principios de la década de los 50, no tiene nada que ver con lo que nosotros hoy entendemos por cine clásico. Dejo la palabra. Una cosa, antes, solo acotar una cosa, que en esto que señalabas recién, Clara, em, en un momento también subraya cómo la modernidad cinematográfica está dada por la técnica y no por un estilo, ¿no es cierto?, en la perspectiva de Homer. Y de esa manera, entonces, salva la brecha de que lo clásico y lo moderno se oponen, ¿no es cierto? O sea, es el sonido lo que es la modernidad cinematográfica. Y por otro lado, también, ¿no? En estas discusiones también generacionales que se producen en los distintos momentos, bueno, el parricidio versus el rescatar y mantener la tradición. Y en ese sentido pensaba, ¿no?, algo que también habíamos conversado en otro momento, cómo también la idea de cine clásico llega a nuestro país a partir de los nuevos cines. Entonces viene a través de todo el prisma de estas discusiones. Y por supuesto se inserta también en las discusiones sobre lo nuevo y el surgimiento de la cultura juvenil en los años 60 en la Argentina. Ujú. Sí, yo creo que es interesante ver estas dos etapas, ¿no? La etapa de los fines de los 40, primeros 50 y la etapa de los 60, porque a nosotros nos llega la etapa de los 60, donde este movimiento de la nueva crítica se ha radicalizado eh, y donde Hollywood empieza a tener para ellos otros significados. Yo creo que es interesante separar porque finalmente, como decías, Alejandro, eso un poco se cristalizó y se divulgó como borrando todo ese debate anterior y nos llega a nosotros como una cosa homogénea, ¿no? Todo lo que se produce en la primera mitad del siglo XX es lo que produce Hollywood en la primera mitad del siglo XX es clásico, ¿no? Y yo creo que hay un par de cosas. Hay, la escuchaba a Ceci hablar del tema de la técnica del sonido de las vanguardias, y hay algo que es por ahí para que discutamos en otro encuentro, pero es cuándo empezaría el cine clásico. Porque la gran cosa también ahí es dónde entra el cine silente, si el cine silente es parte de esto o no, y por qué, qué criterios utilizamos, si es que vamos todos utilizando esta categoría como una periodización. Pero a mí lo que más me interesa por ahí de lo que charlamos hoy acá es la idea de que esto en realidad es una discusión de los críticos franceses en la década del 50, donde ellos están en una discusión muy situada con la vieja crítica francesa también y con eso que ellos van a llamar el cine de qualité, y que en gran parte mucha de toda esta discusión también es para hacerse un lugar ellos como directores dentro de ese campo cinematográfico. Entonces, es toda una pelea y toda una discusión que tiene una muy linda forma de presentación y muy interesante, pero que necesariamente está situada en un contexto particular, con una serie de actores particulares, y que de alguna forma, justamente por estos movimientos de la cultura juvenil, por estos movimientos de los nuevos cines, por los, los movimientos de los cineclubes y la cinefilia, de alguna forma llega a los espacios cinéfilos de otros países. Y más aún interesante es cómo eso desborda esos espacios cinéfilos para pasar a la cultura general y para que cine clásico pase a ser un término que además se transforma en cierta forma, porque ya cuando se cristaliza el término no está la discusión sobre el estilo, no está la discusión sobre la puesta en escena, incluso la propia idea de autor queda como escindida un poco y es otro tipo de debate lo que implica la figura de autor. Y cómo, o sea, pensaba mucho en la figura de Andrew Sarris en Estados Unidos. Andrew Sarris lleva toda la idea de autor para allá y Pauline Kael se la discute diciendo,
no tiene mucho sentido esta teoría que estás trayendo, pero Sarris está obsesionado en encontrar a todos los autores dentro de lo que era el cine clásico. Entonces genera debates cuando eso sale de Francia porque es distinta gente diciendo hasta qué punto esto nos sirve, pero en algún momento, por distintos movimientos que creo que todavía tenemos que ver un poco más una vez que salgamos de estos orígenes, por algún motivo esto después se cristaliza como una forma de entender ese cine viejo. Ese cine viejo, pero no obsoleto, porque sigue teniendo esa pátina de que valía la pena y que por lo tanto podemos tener un tipo de respeto hacia eso y no considerarlo simplemente algo del pasado y totalmente descartable. Y yo Eh, creo que es como cada uno de estos críticos construye la tradición, ¿no? Porque eh, Romer claramente ve en el cine mudo el cine viejo. Para él el cine mudo es el cine viejo. El sonido, y cuando habla de clásico, habla del cine mudo. El sonido es la modernidad, ¿no? Es lo moderno. Y él dice, el clasicismo está para adelante, ¿no? Eh, el clasicismo todavía no llegó, digamos. Eh, y, eh, y cómo eso no funciona para otros, de la misma manera que la modernidad, mostrar el dispositivo es parte de la modernidad para los jóvenes, pero no, por ejemplo, para Bacén, ¿no? Eh, entonces, hay ahí una cantidad de debates interesantes y lo que me llama la atención es que el tema del equilibrio, de la armonía y todo eso que nosotros tenemos en la definición, eh, cuando cada vez que hacemos una tesis, todos nosotros, todos y todas, usamos esas definiciones de la repetición de las puestas en escena, de determinados elementos de las puestas en escena y la búsqueda de equilibrio y de armonía, eso no estaba en juego en ninguno de estos debates, ¿no? Nadie hablaba de eso, nadie lo pensaba. Eh, incluso Borduel se da cuenta que eso no funciona, digamos, que pensar en una armonía y en un equilibrio funciona para un grupo de películas, pero no funciona para 3 décadas de películas, ¿no? Eh, y sin ir más lejos, nosotros podemos ver películas en, tanto en Estados Unidos como en Argentina, donde todo el tiempo estamos viendo que digamos, el juego entre lo que está establecido y lo que se rompe, ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí todo esto me lleva a revisar las películas, ¿no? Que es una cosa que me gustaría, les propongo que para la próxima hagamos la revisión de algunas películas clásicas y ver, de algunas películas que siempre denominamos clásicas, y ver qué cosas hay ahí, ¿no? Porque, bueno, también dentro de los debates está lo que plantea Pasolini, cine de prosa, cine de poesía. Creo que, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que yo tengo claro que hay algo que se diferencia entre el cine de antes de los 60 y algún cine de después de los 60, porque hay mucho cine de después de los 60 que es igual que el de antes de los 60, y me gustaría poder eh, definir de otras maneras, quizá no se pueda globalizar todo ese cine en un término, abrir esas cajas de Pandora, ¿no? Y pensar si podemos encontrar algo que defina
algunos conjuntos de cine, no sé qué les parece. Yo no sé si vamos a lograr encontrar categorías que definan. Lo que me parece que estamos tratando de hacer es un primer movimiento que, que desintegra categorías y que me parece que ese es un paso interesante. Ahora sí, vamos a conseguir poder construir otras, no estoy tan segura. Bueno, No, yo estoy de acuerdo porque no tenemos, creo que, esa arrogancia de los críticos, de los jóvenes turcos, de considerarnos capaces y justamente somos muy conscientes de todas las limitaciones y todos los problemas que implica tratar de crear una categoría globalizante. Entonces, no sé si es hacia allá, hacia donde tenemos que ir, pero sí por ahí un par de categorías o un par de ideas de claro, cómo, eso. pero pero globalizar todo otra vez, o sea, justamente lo que No, no, estamos viendo es no, no, que no, no no, hay forma. globalizar todo no. Pero sí esta cosa de aportar algo más a estos binomios por ahí, o a lo mejor tenemos que salirnos de los binomios, pero Sí. esos binomios de poesía, prosa, de entretenimiento versus, digamos, expresión cultural, eh, de sonido, el sonido el cine sonoro nos deja ver, mientras el cine silente nos invita a comprender códigos. Digamos, ese tipo de dualidades que se fueron planteando y que no sé si podremos meternos ahí o destruir las dualidades, digamos, pero lo que es interesante es abrir la caja, ¿no? Y decir, bueno, no existe un término que englobe todo y además ver el proceso, ¿no? Porque uno cuando ve los términos cristalizados no entiende todo esto que planteas vos, Ale, que los procesos tienen que ver con situaciones sociales, políticas, de poder, de política dentro de las instituciones y dentro de los sectores eh, de la producción, de la crítica, etcétera, ¿no? Bueno, Ah, nos toca bueno, si dejar. les parece, creo que dejamos como un millón de puertas abiertas, pero Sí, es un poco la idea también de estos encuentros. Así que a quienes estén escuchando, viéndonos, muchas gracias por estar ahí y nos encontramos mes que viene en un nuevo capítulo en este mismo canal. Muchas gracias. dale. Bueno, besos a todos.